Hey, buen día, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, yo estoy por aquí tomándome esta prote. Mm, Acabo de llegar del gimnasio y algo que quiero compartir contigo y es que todo dolor a largo plazo se convierte en una gran satisfacción. ¿Qué significa esto? Que es normal que cuando vayamos a empezar las cosas, que cuando vayamos a empezar a hacer las cosas, sintamos rechazo, sintamos exceso de cansancio, sintamos que nuestro cuerpo no es capaz, que la mente dice que no. El dolor no solamente se traduce en el dolor físico, muscular, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, me duele, estoy lesionado, no. El dolor también se traduce en el esfuerzo mental y en el esfuerzo emocional que ponemos para aprender a hacer algo nuevo. Pero hay que entender dos cosas. Siempre que nos vamos a enfrentar a hacer algo nuevo, va a haber un rechazo o va a haber un dolor porque nos estamos enfrentando a algo nuevo. Es muy distinto a algo que tú ya haces y se te da con facilidad. Pero ahí está la clave, ahí está. ¿Cuánto tiempo crees que te tomó a ti aprender a hablar inglés o aprender a hablar un segundo idioma? Tú no aprendiste a hablar inglés en el primer día ni en la primera semana. Te lo garantizo, tú no aprendiste a hablar inglés en un día. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a conducir un automóvil? ¿Cuánto tiempo te costó acoplarte al sistema de vida que tienes? Si vives fuera de tu país natal, ¿cuánto tiempo te costó acoplarte en el país en donde vives, insertarte en una nueva cultura? Si tú eres una persona que todos los días va al gimnasio, que hace deporte, que no tiene que ser gimnasio, pero que todos los días hace deporte, que todos los días exige, pregúntate cuánto tiempo te costó llegar a ese nivel de exigencia. Y recuerda cómo fue los primeros días. Recuérdalo, porque precisamente así es con todo en la vida. Yo me acuerdo, bueno, voy a contar aquí un poquito cómo empecé yo a hacer el gimnasio. Yo empecé el gimnasio porque sencillamente un día me vi al espejo y no me gustó cómo me veía, no tenía pectoral, tenía unas tetas, pues como de niño gordo, porque yo era un niño gordo. Y yo simplemente me vi al espejo y me dije, a mí las mujeres así no me van a mirar, no me van a poner atención. Ese fue para mí un gran motivador para empezar a realizar mi cambio físico. Y en ese momento ese fue mi dolor. Mi dolor en ese momento era que yo era una persona insegura para hablar con una mujer que a mí me gustaba, para hablar con una chica que me parecía atractiva. Me sentí tantas veces tan inseguro que tomé la decisión de empezar a cambiar, que tomé la decisión de empezar a remediar ese dolor, a trabajar ese dolor desde lo más profundo porque era algo que de verdad me estaba molestando, porque era algo que yo no podía controlar. Yo era tan inseguro que yo era de las personas que anotaba las preguntas que le iba a hacer a la chica que iba a llamar, si le iba a invitar a salir, a comer un helado o lo que sea. Yo anotaba todo lo que le iba a preguntar porque era tan inseguro que hablar con esa persona me generaba un bloqueo, me paralizaba, no decía qué hacer. En fin, ese fue mi dolor. Mi dolor fue esa inseguridad tan grande que no me dejaba expresarme de la manera como me expreso, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y a los 3 años, la historia fue distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? Para mí ese dolor se convirtió en un gran motivador que hoy es una gran satisfacción, porque yo considero y siento que soy una persona segura. Me gusta hablar a la cámara, me gusta hacerme videos, me gusta hablar con personas. No tengo ningún problema ir a decirle a una chica, hola, ¿cómo estás? Tú te ves brutal. Ah, uf, qué cuerpazo. Ah, ¿en qué gimnasio estás? Como es un Instagram, yo no tengo ningún problema en eso. Para mí eso es normal. Pero yo hace mucho tiempo no era capaz ni siquiera de hacer eso. Entonces, ese dolor yo decidí transformarlo en una satisfacción personal. Ya, y hoy en día estoy orgulloso de la persona que me estoy convirtiendo.
Estoy orgulloso de la persona que soy hoy, porque tengo una satisfacción muy grande y es que soy una persona más segura de lo que fui cuando empecé. Y así es con todo en la vida. Si usted es una persona que se está enfrentando a un cambio físico, si usted es una persona que quiere cambiar su estilo de vida, si usted es una persona que está empezando a utilizar el fitness como un cambio personal, como una evolución de su persona, pues déjeme decirle que, bueno, primero lo que quiero hacer es felicitarlo porque usted está tomando la mejor decisión, una decisión de la cual usted nunca jamás en su vida se va a arrepentir. Y lo segundo es que no sucumba ante el dolor, no le dé espacio a su mente y al dolor. Siéntalo. El dolor siempre va a estar ahí, el dolor siempre va a estar ahí porque el dolor te está diciendo que lo que tú estás haciendo te está costando trabajo. El dolor te está diciendo que eso que haces te genera una incomodidad hoy. Y precisamente por eso es que tienes que seguir trabajando buscando ese dolor. Porque la comodidad que quieres encontrar, bueno, comodidad en el sentido de frescura, en el sentido de dominar ese proceso, de dominar el gym, de dominar la comunicación con las mujeres o con los hombres, o de dominar esa área donde te sientas inseguro, insegura, dominar eso, abrazar ese dolor, es lo que te va a hacer crecer. Hay mucha gente que no comprende esto y incluso yo también caí ahí durante muchos años. Y es que yo evitaba ese dolor, ya, yo lo evité por mucho tiempo hasta que me di cuenta que el dolor era lo único que me iba a construir o que me iba a, digamos, mostrar el camino hacia la persona a la que yo quería ser en ese momento. Estoy hablando de hace más de 10 años, ¿ya? Pero cuando yo entendí que ese dolor significaba que iba por el buen camino, como que mi mente hizo un clic. Hoy en día hay muchas personas a las cuales vienen a ti, por ejemplo, vienen a mí para que les ayude a iniciar su cambio físico y cuando uno les empieza a apretar, cuando uno les empieza a decir esto, suelta. ¿Por qué? Porque la costumbre es evitar ese dolor. La costumbre es buscar la manera de tener el resultado evitándose el dolor. Y ahí van a morir locos, y ahí van a morir locos porque si tú evitas el dolor, vas a evitar el crecimiento. Y precisamente eso es lo que estás buscando, el crecimiento. Entonces, el dolor siempre va a estar. Si tú estás empezando el gym y sientes un dolor corporal brutal, el dolor siempre va a estar. El dolor siempre va a estar. Pero tienes que entrenar tu mente, hacerlo suficientemente fuerte para aferrarse a la idea que quieres atraer a tu vida, aferrarse a esa forma física que quieres ver, aferrarse a esa persona segura que quieres construir. Si tú te aferras a eso, el dolor va a ser el camino que te va a decir, lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque si no tienes dolor, es porque no estás haciendo lo suficiente para sacarte a ti de la comodidad en la que estás. ¿Ya? El dolor va a ser el indicador que te va a decir a ti que lo estás haciendo bien, que te estás esforzando, que estás dando lo mejor de ti. No va a haber un mejor indicador que ese. Pero préstale mucha atención a esto y es que esto que te voy a contar en este momento es lo que de verdad, digamos que ah, disecciona lo que es el dolor y esto te va a ayudar a entenderlo de una manera mucho más puntual para que tú cojas el dolor y lo abraces como si fuera un peluche o como si fuera esa persona a la cual tú tienes confianza. Y es que el dolor no necesariamente viene acompañado del sufrimiento, como te contaba en uno de los videos anteriores. Sufrir es una opción, el dolor siempre va a estar, ¿ok? Pero ¿qué es el sufrimiento entonces y por qué es opcional? ¿Por qué el dolor está y el sufrimiento es opcional? Porque el sufrimiento no es nada más y nada menos a la forma en la que tú procesas ese dolor.
Si tú procesas el dolor desde el victimismo, desde el no puedo, desde el todo contra mí, desde todo es imposible para mí, desde el es que el contexto no me ayuda, es que no soy capaz, es que no encuentro las suficientes herramientas, es que no sé qué hacer, es que eso no me gusta, es que no me siento tan bien. Si tú te ubicas en esa parte del dolor, el crecimiento va a ser negativo. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de verdad en los puntos más grandes en los que tú tienes que trabajar. Vuelvo y te digo, el dolor va a ser el mejor factor indicador que te va a decir a ti que vas por buen camino, ¿ya? Oye, que te dejó tu novia, tu novio, y sientes un dolor profundo, pero analiza por qué. Analiza por qué sientes el dolor. Probablemente ese es el indicador. Eso es lo que te está diciendo en el área que tienes que empezar a trabajar. Eso es lo que te está diciendo en el área que tienes que mejorar, ¿ya? Oye, que te fuiste a vivir a otro país y te sientes completamente solo, te sientes abandonado, abandonada, te sientes que no sabes qué hacer, que no conoces a nadie, pues examina ese dolor, porque ese dolor es exactamente, te está diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Tienes que empezar a conectarte más contigo, tienes que mejorar tus círculos sociales, tienes que conocerte más, tienes que ir a coger ese dolor por los cuernos, tienes que coger ese toro por los cuernos para poderlo desarmar, ¿ya? Y para eso se necesita ser valiente. Pero, hey, volvemos al punto del victimismo. Si tú te posicionas en el lado del dolor como la víctima, nunca vas a evolucionar. Pero si tú te posicionas en el lado del dolor y lo recibes con amor y lo decodificas y logras observar que el dolor está marcando el camino que necesitas seguir, el crecimiento va a ser inevitable. El crecimiento va a ser la consecuencia de buscar ese dolor. Es muy sencillo. Lo que pasa es que en tu mente, a ver, lo que pasa es que el común denominador de la gente es, yo no quiero que me duela nada, ¿ya? Yo evito el dolor a toda costa. ¿Por qué? Porque yo no vine a este mundo a sufrir o no tiene por qué dolerme. Pues sí, te tiene que doler, porque si no te duele no va a ser suficiente para hacerte mover. Si no te duele no vas a buscar una solución, ¿ya? Es así de sencillo con todo. Y hay un dicho que me gusta mucho y es que la vida es como el músculo, como los músculos. Si no duelen, no crecen. ¿Ya? Ponte a pensar en esto. Cada vez que tú sales a caminar o cada vez que caminas ah, de tu casa a tu trabajo o en tu trabajo, esos son movimientos que tu cuerpo ya conoce y por caminar X cantidad de pasos tú no vas a sentir ningún dolor, ¿ya? No lo vas a sentir porque estás acostumbrado, pero ahora te vas para el gym y haces una rutina de pierna fuerte, movimientos los cuales no haces todos los días, sentadillas profundas. ¿Cómo va a ser la sensación de tu cuerpo al otro día? Es un dolor. Ya hay dolor, uno a veces ni se puede mover, dan calambres, pero detrás de ese dolor que hay, una reparación muscular, detrás de ese dolor que hay, crecimiento de fibras, detrás de ese dolor que hay, tengo mis piernas débiles, tengo que entrenarlas más y al cabo de X cantidad de tiempo, te vas a volver más fuerte, te vas a volver, vas a sobrepasar esa barrera del dolor todos los días un poquito más, pero no puedes huir del dolor. Y esto mismo se puede aplicar en todos los cambios que tú quieras hacer en tu vida. Si aprendes a coger el toro por los cuernos, si aprendes a coger ese dolor, dejar que entre a tu cuerpo, sentirlo y decir, ok, esto que me está diciendo, vas a encontrar muchas respuestas, vas a encontrar el camino. El arrepentimiento es tu guía. El dolor va a ser la luz al final del túnel. Si te duele, significa que tienes que trabajar en ello. Si te duele, significa que debes mejorar esa área en particular. Si te duele, significa que aún no estás listo para procesar ese tipo de información. O sea, te tienes que enfocar mucho más en ello, encontrar ese dolor, encararlo y esa va a ser la única manera de que tú crezcas como persona, como ser humano, ya como atleta.
como pareja, como empresario, como cualquier cosa. Todo crecimiento exige esfuerzo y toda actividad de esfuerzo viene acompañada de dolor. Es así de sencillo, porque si no te duele significa que no te estás esforzando, porque si no te duele significa que no te importa, y si no te importa significa que no pasa nada, ¿ya? Esto se puede aplicar a absolutamente todo en la vida. Allí que no huyas del dolor, busca el dolor. El dolor va a ser la luz que te va a guiar a través de ese túnel. Si te dueles por algo, si te duele, es porque necesitas trabajar más en ello. Una vez te des el tiempo suficiente de trabajar sobre ese dolor, se va a convertir en una gran satisfacción, porque te vas a dar cuenta de que tú fuiste más que eso en ese momento. Te vas a dar cuenta de que ese dolor no te frenó. Te vas a dar cuenta de que ese dolor emocional y sentimental no fue suficiente para que te quedaras atrás. Te vas a dar cuenta de que esa sensación física de dolor, esa tristeza, esa angustia, ¿ya? Te vas a dar cuenta que fuiste más que eso y vas a sentir una satisfacción absoluta a tal punto de que vas a volver a pasar por una situación similar y lo vas a saber manejar muy fácil, a tal punto de que vas a poder enseñar a los demás, así como estoy haciendo yo en este momento, cómo buscar ese dolor y cómo entender que el dolor es la guía, es ese camino que tienes que seguir para que sigas creciendo, para que sigas sumando a tu camino de transformación, a tu cambio físico, a esa mejora de imagen, a esa mejora en mi personalidad, a ese desarrollo de la confianza en uno mismo, a ese desarrollo de la autoestima. Si tú eres una persona que tiene baja autoestima, tienes un dolor muy grande, pero no lo puedes evitar, no lo puedes evitar. Búscalo, ¿por qué? Mírate al espejo, sé honesto contigo. Si necesitas ser duro contigo, sé duro contigo, porque va a ser la única manera en que reacciones y en que entiendas que ese dolor es precisamente lo que necesitas para crecer y madurar en ese aspecto. Brutal, 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 brutal. Simplemente quería compartir esto porque yo por mucho tiempo evité el dolor de muchas maneras. Muchas maneras. Yo siempre quise encontrar el camino rápido, la fácil, cómo puedo hacer menos y tener el mismo resultado. Y digamos que a veces me funcionaba, pero la gran mayoría de veces no. Hasta que entendí que el dolor realmente es lo único que determina si estás haciendo las cosas bien o no. Porque si te duele, significa que te estás presionando. Y si te estás presionando, significa que estás creciendo. Así que ánimo con toda, busca ese dolor, coge ese toro por los cuernos, disecciónalo, entiéndelo, cómetelo si te lo tienes que comer y apriétale duro para adelante que el dolor, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. El dolor es momentáneo, pero la satisfacción va a durar muchísimos años y eso te lo garantizo. Nos vemos en otro video. Cuídate. Chao.